Este es nuestro video demostrativo de nuestro proyecto de redes industriales. En esta parte de la estación tenemos la simulación de nuestra grúa física. Tenemos 4 cilindros que representan diferentes partes de nuestro sistema. Y en la parte superior tenemos la botonera que cuenta con botón de marcha, botón de paro, reset, 2 modos, automático y manual, y un botón de emergencia. Bueno, como pueden ver, hicimos esto con el PLC 1500 y el PLC 1200. Utilizamos el protocolo Protibus. ¿Por qué? Porque este protocolo actualmente en la industria es muy utilizado y es más fácil optimizar un proceso que ya existe a reemplazarlo por uno nuevo. Como pueden ver aquí en el programa, la lógica principal se encuentra en escalera, mientras tenemos el bloque que tiene toda la secuencia en Grabset. Esto es para que se pueda ver de forma secuencial más rápida. Contamos con un maestro, un esclavo, que es el que tiene la secuencia. El maestro dirige en qué modo se encuentra o si se va a un paro de emergencia o un paro determinado. Tenemos el paro de emergencia, que es el que tiene prioridad, siempre está activo y está esperando el paro para detener todo. Y tenemos el reset. El reset lo que hace en este momento es que cuando tú pones un paro y aseguras que el problema está resuelto, entonces reseteas y se va a condiciones iniciales, al contrario del paro en cualquier momento, que se puede seguir en el estado que se quedó. Además de esto, todo está conectado a un OPC server para mandar la comunicación industrial a un protocolo OPC en otra computadora que tiene LabVIEW. Y también en esta parte tenemos una cámara IP que está mandando la señal, la transmisión de video a nuestra otra computadora para poder monitorear también en tiempo real el proceso físico. En este momento ahora les vamos a mostrar la otra computadora con el OPC server y el HMI en LabVIEW. Ahora en esta parte tenemos el HMI que hicimos con LabVIEW y al mismo tiempo el Digital Twin que tenemos en SolidWorks. Como mostramos en la parte anterior, aquí está la transmisión de video de nuestra planta física y también vemos cómo se modifica el CAD de SolidWorks. Aquí podemos ver nuestras entradas, que es nuestra botonera, pero esta vez virtual, con los mismos botones que antes. Y aquí podemos ver la transmisión de datos que tenemos de nuestras variables OPC. Una demostración del funcionamiento sería, por ejemplo, seleccionar el modo manual y dar la validación con el botón Start. Una vez que valido, se ve que se detuvo el CAD y por cada botón de Start que yo presione, acciono cada una de las acciones. Aquí bajo el pistón, lo recojo y aquí vemos también en la parte física que hay movimiento. Entonces al presionar yo Start, otra vez, hay un movimiento del CAD y un movimiento en la planta real y así yo puedo estar monitoreando. Lo puedo regresar a automático con un botón de marcha y la secuencia continúa. También tenemos, como ya explicó mi compañero, los botones de stop para hacer un paro en un punto determinado y el botón de emergencia y reset para parar el proceso y resetear a condiciones iniciales.